les nostres 2 hores de compartir amb vostès el tema que nos aporta avui. Recordeu-vos que si visiteu la nostra pàgina web trobareu tots els enllaços per poder connectar tots els temes que han fet aquesta temporada en els llibres que han anunciat i a les persones que hem entrevistat. Estan a omnium o vni.com. Allí tindreu tota la informació que vulgueu referent als temes que us han preparat i que han fet durant aquesta nova temporada. Pues dit això, ja presentar, tenim el Pere al control, Josep Dicó, que et parle, amic, sigues benvingut. Bueno, amigos, vamos a empezar el tema de hoy. Hemos preparado lo que son las abducciones, rapto, secuestro. Eso quiere decir que una persona lleva una carretera por una segunda opcional, solitaria, percibe una luz en el cielo. Más o menos siempre ocurre así, casi siempre. Y esa luz se va aproximando hasta que cubre todo el coche o la persona en sí. Y de ahí pierde la conciencia. Contra de la voluntad. No olvidéis que las abducciones son en contra de la voluntad de las personas. Son raptos. A diferencia de los contactados que buscan el encuentro con los extraterrestres o con los ovnis, o sea lo que sea, pues nos encontramos de que estas personas no quieren ver nada, no van en busca, es al contrario. Y ahí vemos un problema. El tema que nos ocupa hoy es bastante interesante, seductor, puesto que es una de la parte del fenómeno ovni. Una parte. Hay otra parte. De lo que es el fenómeno ovni, que es muy amplio. Psicólogos, psiquiatras y antropólogos entran para a ver qué pasa, qué es esto. Incluso hay gente y personas que identifican que nada tiene que ver con los ovnis o con los extraterrestres. Hoy vamos a debatir esto, a ver si encontramos respuesta. Saludamos a nuestros invitados, Xavi y Paco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy bien, yo estoy bien. Paco no encuentra la postura. ¿Se podría hacer una narración deportiva de esto? Paco sube, Paco baja, Paco se aleja, Paco se va, Paco viene. Es que tengo la pantalla, estoy utilizando hoy otro ordenador. Y tengo la pantalla colocada de una forma que no consigo ver bien, y cuando la muevo se mueve la cámara y tengo que ajustarla. Y ahora acaba de caérseme, bueno, un pequeño lío. No pasa nada, ya estoy aquí. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Mientras el Paco soluciona el problema, vamos con Xavi Soler. Xavi, empezamos diciendo abducciones. Gente que de alguna forma entendemos de que, bueno, vemos que son personas normales, que están sanas, que están equilibradas, que cada una está en diferentes sitios y cuenta lo mismo, y que ocurren fenómenos paralelos o que es parapsicológicos después. Tienen telepatía, clarividencia, clariaudiencia, que se les despierta una serie de facultades y, bueno, y van tirando, pero en contra de su voluntad. Viendo esto, ¿tiene que ver algo con los ovnis o con los extraterrestres, según tú? Bueno, a mí las abducciones me generan todo tipo de dudas, positivas y negativas. El gran caso de abducción documentado, que es el del matrimonio Hill de 1961, creo recordar, y del que se escribió un libro que se llama El viaje interrumpido, en el que se vuelcan las impresiones de un investigador, de un psiquiatra y de los propios abducidos, pues te da
tres visiones y da para una cuarta, digamos, ¿no? Porque se hace, como hablaremos después, se hace una hipnosis regresiva para solucionar unos problemas que tenían ambos con un día determinado que les producía mucho malestar, no recordaban lo que había pasado, habían perdido 2 horas por el camino, en fin, lo típico, ¿no? Y si tú lees el libro atentamente, todo está muy bien, todo es muy interesante, hasta que llega un momento que hay una conversación entre la señora Hill y el comandante de la supuesta nave extraterrestre, en la que por un lado el comandante, ella le pregunta al comandante o al tripulante cuánto tiempo se tarda en ir desde su planeta a la Tierra o algo así, y el otro le dice, ¿tiempo? ¿Qué es el tiempo? Pero por otro lado, las conversaciones que mantienen y algunas pruebas físicas que ella intenta traerse de la supuesta nave extraterrestre, que al final le incautan y no se lo permiten, son cosas muy, muy actuales, mapas, una especie de mapas estelares en papel. Y entonces, claro, genera otro tipo de dudas, ¿no? Que la explicación puede ser perfectamente que fuera una nave extraterrestre, pero también puede ser perfectamente que fuera un experimento psicológico del propio gobierno americano, dirigido a lo que sería el control mental de la masa o de las personas individuales. No sé, como que de todo esto, de los casos OVNI, pruebas tangibles, demostrables y aquello de decir, mira, yo puedo predecir una abducción, sé cómo se hará, sé qué pasará, no hay. Pues claro, pues para los colores, los gustos, ¿no? Porque además hay una cosa que a mí siempre me ha preocupado, digamos, por decirlo de alguna manera, que en las abducciones, cuando los abducidos son sometidos a pruebas médicas, son sometidos a pruebas médicas muy de la época actual del abducido, digamos. O sea, no hay unos aparatos médicos que dices, hostia, es que no sé ni lo que es, porque hay agujas, hay torniquetes, hay extracciones de sangre, que sí que son avanzados para su tiempo, pero solo unos años avanzados a su tiempo. Luego, pocos años después, esas técnicas quirúrgicas están a la orden del día. Entonces, es aquí decir, están experimentando nuevas técnicas quirúrgicas o de sondeo al mismo tiempo que están haciendo experimentos sociológicos y de conducción del comportamiento humano. Todas son preguntas que no tienen respuestas. Cuando uno analiza los casos, pues evidentemente parece claro que una abducción es una abducción extraterrestre y claro, si los testigos lo han vivido así, claro, ¿quién es uno para decir que el testigo está equivocado? Porque uno no estaba allí, ¿no? Y bueno, hay muchas más preguntas. Si la regresión hipnótica es realmente eficiente o si las regresiones hipnóticas condicionan o dirigen el testigo en el momento de la hipnosis. Hay muchas preguntas, como en todo en el caso OVNI. Hay muchas preguntas y respuestas claras, concisas, concretas e irrebatibles. Hay pocas. Todo depende de lo que a ti te convenza o no te convenza. Porque nadie puede demostrar fehacientemente ni que las abducciones sean ciertas, ni que sean inciertas, ni que sean extraterrestres, ni que sean de los propios gobiernos, ni que sean alteraciones del sueño o del descanso o que no lo sean. Todas las posibilidades están abiertas. Hombre, yo siempre soy de los que se pone de parte del testigo, ¿no? O de la víctima. Entonces, siempre concedo el beneficio de la duda. Pero hay que tener en cuenta que hay otras posibilidades que se han de valorar. Ahora Paco me dirá que estoy como una campana y que no. Pero, en fin, esa es mi opinión. Oye, Paco, esto Xavi más o menos ya la ha dicho, ¿no? Intervención parece ser más terrestre que extraterrestre.
Pero claro, ostras, esto es más preocupante aún, ¿no? ¿O qué? Pues, hombre, vamos a ver, aquí hay que ir por partes. Como diría Jack el Destripador. Como diría el amigo Jack. Sí, bueno, pues exactamente. Yo creo que hay de todo un poco, como en el mundo del misterio y como especialmente en el mundo del fenómeno ufológico. Cabe todo, cabe todo. Cabe mentira, caben deseos de llamar la atención, de obtener el aplauso, aunque no sea dinero, en otros casos que también hay quien mistifica o mitifica una de estas abducciones, como el famoso Rael, y se inventa una secta de la que vive el resto de su vida acompañado de quien él quiere, especialmente referido al sexo femenino, en este caso de la secta, no sé si la conocéis, la secta de los... ¿no? ¿Cómo se llama? Los raelianos, sí, sí, en fin, hay de todo un poco, ¿no? Pero también hay realidad. Y por supuesto, esa realidad yo creo que fue anterior al engaño o al aprovechamiento por los personajes de aquí, de nuestro planeta, que tienen el poder y los medios para recrear esos decorados que en su día, a partir especialmente de los años 60, aunque yo creo que el caso más antiguo, al menos en la época moderna, podría ser el de Próspera Muñoz, en Murcia. Este caso es de 1946-47, donde ella es abducida y estudiada por unos seres casi siempre similares. Da igual que la abducción haya sido en Norteamérica, a Betty Hill, en Tui, que ahora hablaremos, a este chico, o en Murcia, siempre refieren cosas muy similares, ambientes similares, seres similares, y siempre refieren estudios en una especie de quirófano o parecido a un lugar aséptico donde hay alguien allí queriendo estudiar sus cuerpos. Posterior a esto, sí es verdad y se sospecha que puede haber detrás compañías farmacéuticas, gobiernos, militares, vete a saber de qué potencia, pero sí puede haber elementos de este tipo que, recreando esos ambientes que conocen por estudios de psiquiatras o psicólogos o aficionados al misterio o profesionales del misterio que los han redactado, los han estudiado, los han redactado, han visto un elemento muy útil para realizar sus experimentos del tipo que sea sin tener que pedir permiso a nadie, con una doble ventaja: no pedir permiso, y otra, que no se tome en cuenta ese testigo, no puede ser acusado, y además se desprestigia el fenómeno ovni, el fenómeno abducción, tras el cual pueden ocultarse, como decía Xavi, vete a saber qué cosas. Pero a mí me da que hay casos reales. Yo he estudiado unos cuantos y pienso que sí que hay casos reales que posteriormente han sido aprovechados para, recreando ese ambiente, conseguir determinadas, pues no sé, pueden ser técnicas de control mental, puede ser determinados medicamentos, determinados microchips, a los que después se le hace un seguimiento. Y bien, hasta ahí es donde yo creo que, en un resumen así a grosso modo, es como entiendo yo el tema de las abducciones, pero reales, muchas de ellas sí que hay. Y un punto más, en cuanto a los instrumentos que se utilizan y las técnicas que se describen, las que son genuinas, en las abducciones genuinas hay elementos diagnósticos y pruebas que están fuera de su tiempo. Algunas de ellas aparecieron muchos años después del relato que hacen los implicados. Ejemplo es el caso de Betty y Bernie Hill,
que describen una serie de acciones sobre Betty que no existían en aquel momento. Posiblemente estarían en desarrollo o en estudio en algún lugar, pero en aquel momento no existían como elemento de prueba ni se hacían ese tipo de técnicas. Yo si me permites un par de objeciones. En cuanto a los relatos que comenta Paco, y es cierto, que los abducidos acostumbran a relatar cosas muy similares. Yo os contaré una anécdota personal que no tiene nada que ver con una abducción, que es cuando a mí me operaron de la pierna y para el tema de los dolores estaba de drogas hasta la ceja. Yo alucinaba, literalmente, ¿eh? Todo el día estaba alucinando. No sé si fue en la tercera o la cuarta operación, cuando entré en quirófano, que estaba consciente pero alucinando. La última cosa que vi era un indio Sikh. En realidad era... Yo deduzco, después de pensarlo mucho, porque la imagen del indio Sikh la tengo clavada en la mente, deduzco que era mi cirujano plástico que tiene una barbita, y supongo que el gorro este que se ponen los cirujanos, pues mi mente lo asoció con un indio Sikh. Con esto quiero decirte que si a ti te secuestran y te ponen de drogas hasta arriba de todo, a poco que lo intenten pueden hacerte ver lo que les dé la gana. Y si tú tienes un guión, todo el mundo ve lo mismo. Porque el cerebro de todo el mundo ha sido tan abducido por las drogas que explican todos lo mismo. Y es lógico, ¿no? Eso es una posibilidad. Yo no digo que todo sea así, pero es una posibilidad. Y por otro lado, lo que comentabas tú de las técnicas médicas, pues es lo que te comentaba yo antes, que es una forma como otra cualquiera de experimentar técnicas médicas que no están en el orden del día y que acaban apareciendo 10 o 15 como los aviones, vaya. Es decir, esos aviones que en la base esta americana tan famosa eran ovnis y luego han resultado ser los cazas fantasma y que han estado 20 años en experimentación y que a todo el mundo han intentado hacerle creer que eran ovnis cuando se estaban probando, ¿no? Claro, ya te digo, yo tiendo a ponerme del lado de la víctima o del testigo y yo quiero creer y quiero pensar, no por nada, porque pobres los abducidos no es una experiencia agradable, pero quiero pensar que al menos algún caso puede ser realmente una abducción extraterrestre. Y como en todo en el fenómeno OVNI, a río revuelto, pues ganancia de pescadores. Y si se ha producido una abducción, pues tampoco es descartable que algún o algunos gobiernos hayan dicho, hombre, ¿y si utilizamos este fenómeno para cosas de nuestro interés y lo camuflamos como abducción extraterrestre? Y con unas cuantas drogas hacemos ver a los testigos lo que nos interese que vean, ¿no? Es lo que he dicho antes, que no podemos afirmar taxativamente que todas las abducciones son buenas en el sentido de reales, ni que todas son falsas. Además, ya sabemos que hay muchas clasificaciones de abducciones, porque claro, ahora estamos hablando de la abducción de carretera, que es la más típica y tópica, y en la que yo creo que todos confiamos más. Pero luego están las abducciones de dormitorio, que esto ya ha generado todo tipo de discusión psiquiátrica, psicológica, etcétera, etcétera, que claro, nos hace dudar más y todos preferimos hablar mejor de las abducciones de carretera, que parecen un poquito más lógicas y tienen un argumento un poquito más creíble y un poquito más elaborado que las de dormitorio, que hay de todo tipo de colores, el que sale volando por la ventana hasta el que por la ventana entran los extraterrestres y se los llevan, es decir, hay de todo, ¿no? El tema de las abducciones es tan complejo y tan difícil de comprobar y de asegurar y de separar el caso posible del improbable como el mismo fenómeno OVNI en general cuando hablamos de un avistamiento. Es imposible separar el avistamiento probable del improbable, del real al del falsificado. Y si estamos
Y si estamos viendo fotografías o vídeos, ya ni te cuento, porque con las técnicas digitales actuales es muy difícil saber si lo que estamos viendo es un trucaje o es una grabación real, porque muchas veces no hay referencias geográficas y tú lo único que ves es un cielo y una cosa que brilla y se mueve, o aparentemente se mueve, no sabes si es que yo lo han colocado ahí o si realmente es una grabación. El fenómeno ovni está lleno de casuística y de preguntas sin una respuesta irrefutable. Con lo cual, toda teoría es aceptable. Nadie puede decir, no, esto que dice Paco, imposible. Bueno, nada más que haya un caso, como el mismo fenómeno OVNI, nada más que haya un caso de abducción real, pues ya es un caso de abducción real. No hace falta que hayan 500.000. Igual que los avistamientos, con que hayan 3 avistamientos OVNI buenos, o uno bueno, no hace falta que hayan 500.000. Si hay uno que podemos estar 85% seguros de que es una aeronave no terrestre, pues con uno es suficiente. Ya no me enrollo más. Y ya lo estáis diciendo vosotros, ¿no? De alguna forma, personas que no se conocen de nada en diferentes puntos a miles de kilómetros les está pasando lo mismo. Pero luego nos encontramos con los famosos implantes, que se han estudiado esos implantes y esos implantes son explicables. Claro, eso preocupa muchísimo, porque la pregunta es, ¿quién ha intervenido ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién es la persona que ha abducido a esta gente o ha hecho y ha introducido este aparato dentro? ¿Para qué? Porque esto nos trasladamos a los años 50, cuando Rodríguez Delgado ya estaba utilizando esto con los monos, con las aves, para saber su hábitat. Esta gente que están tan avanzados tienen que poner un implante para hacer un seguimiento de estas personas, para saber lo que hacen, dónde van. ¿Esto es muy inconcluyente o hay otra explicación? Bueno, mira, yo te diría que ahora, yo no sé vosotros, pero yo llevo aquí un reloj que me dice las pulsaciones, el ritmo cardíaco, los pasos que hago, las calorías que quemo, y todo por unos sensores que lleva el reloj aquí debajo, que en función del riego sanguíneo y otra serie de cosas, pues hace una serie de diagnósticos. Luego vas al hospital y lo que te dicen en el hospital y lo que te dice tu reloj coincide perfectamente, o al 98%, es decir, que tampoco es que te esté engañando el aparato, sino que el aparato funciona bien, ¿no? Claro, estos implantes, lo mismo pueden ser de una tecnología, de una civilización muy avanzada, que pueden ser un experimento de elementos electrónicos que controlan el ritmo físico de la gente. Y en aquella época no existía el Bluetooth y por lo tanto no se podía enviar vía Bluetooth, y te lo insertaban y luego supongo que te lo desinsertarían en algún momento para tomar datos. Es una explicación, ¿eh? Quiero decir que siempre estamos dando vueltas a lo mismo, ¿no? ¿Podemos demostrar que eran terrestres? Difícilmente. ¿Podemos demostrar que eran extraterrestres? Casi improbable poderlo demostrar. Podemos creer lo que queramos. Para los gustos, los colores, insisto. A lo mejor hay algún caso en que es cierto, pero también pueden haber otros casos en que, pues eso, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y si alguien quiere experimentar con algún tipo de aparato electrónico o de microchip antes de sacarlo al mercado o de industrializarlo, pues ahí tiene una oportunidad perfecta, enmascarando un experimento ilegal con una abducción alienígena. Eso no quita para que no hayan abducciones alienígenas. Eso lo que te dice es que puede haber de todo. Y eso es lo peor que nos pasa siempre. Que en todo el fenómeno OVNI puede haber de todo. Desde la información hasta la desinformación. Y a lo mejor Paco hasta está de acuerdo conmigo y todo. Sí, en esto vamos a coincidir. Está claro que todo es aprovechable y además parece en el tiempo, desde que aparece el tema OVNI, en el año 47 hay un interés desmedido y sin pausa en el tiempo para desprestigiar
el tema ufológico por parte de las grandes, yo diría de todos los países del mundo, especialmente de las grandes potencias. Manifiestan un interés desmedido y una inmediatez sobre cada caso de clasificarlo y, si puede ser, ocultarlo. Y si no se puede ocultar, se desprestigia, si no el fenómeno, al testigo. Esto es muy interesante. Que ocurra esto es muy, muy interesante. A cualquiera que se acerque tanto a las abducciones como al fenómeno OVNI desde el punto de vista de máquinas, diseños inteligentes que no son nuestros y que superan nuestra tecnología. Es decir, máquinas que pueden venir de otra civilización, quizá de otro planeta, quizá de del interior. Eso sería también discutible y tema de, seguro, un programa bastante interesante. Pero como ingeniería ajena a nosotros, cuando uno se acerca ve que es real. Hay casos, como tú decías, con que solo haya uno, en el que se demuestra la existencia de un artefacto que no es nuestro y se comporta de manera inteligente, o es operado de manera inteligente con unas capacidades fuera de nuestra tecnología, pues ya lo tenemos. Este interés de los gobiernos, especialmente Estados Unidos, puesto que estamos en su zona de influencia, en el otro lado le corresponde a los soviéticos sobre todo, y a los chinos últimamente, pero todas estas potencias tienen el mismo modus operandi, o prácticamente el mismo: ocultar, desprestigiar, si no al fenómeno, al testigo, para que esto se silencie. Y bueno, sobre las abducciones, y hablábamos sobre posibles implantes de los gobiernos, de una inteligencia extraterrestre. Las dos cosas tienen sentido. Si hay una inteligencia extraterrestre que viene a estudiar la raza humana, pues evidentemente tendrá necesidad de, a ciertos individuos abducidos, colocarle algún artefacto que le pueda dar una cantidad de información acerca de su estado de salud, de cómo respira, cómo late su corazón o cómo se siente cuando está con los seres queridos o en peligro. Es algo científico, y si algo tiene el fenómeno OVNI, si lo reconocemos desde el punto de vista de civilizaciones avanzadas que nos visitan, lo más probable es que sean científicos. De hecho, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, todavía no conozco ningún caso en el que se haya bajado alguien del supuesto artefacto y haya dicho nada malo o algo diferente a bondad y estudio. Por la otra parte, me gustaría que recordarais cuando la guerra de Irak, creo que fue, hubo un problema gravísimo, y es que los americanos, en sus bases de entrenamiento, le habían repartido a los marines una serie de relojes para que estuvieran controlados médicamente, con el descuido de que esos relojes volcaban los datos a una central de internet que fue hackeada, y conseguían saber, podías conseguir, incluso creo que sin ser hackeada, era una página libre donde todos los relojes aparecían en tiempo real donde estaban. O sea, nosotros ya tenemos tecnología así, y la que nos esconden, ¿no? Tenemos unos relojes que pueden dar datos de nuestros latidos, de nuestra actividad física, de nuestra cantidad de sueño y calidad del sueño. Hasta eso llegan, ¿no? Porque cuando duermes, tu tensión, si es un sueño pacífico y provechoso, tu tensión es distinta a si no duermes bien. Es decir, estamos con una tecnología que vete a saber si no la han copiado de estos implantes que el doctor Steven Greer está empeñado en decir que él ha sacado de mucha gente artefactos que son absolutamente desconocidos, muy pequeños y de un material que, bueno, siendo médico, pues desconocía absolutamente. De hecho, se dedicó, y creo que sigue dedicado, al tema de un proyecto llamado Proyecto Revelación, donde quiere poner de manifiesto todas estas cosas. Que hay alguien que nos visita y nos está dejando cacharritos
por ahí para estudiarnos. Lo que pasa es que... un minuto nada más. Lo que pasa es que yo veo una cierta contradicción en la forma de actuar, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, como tú dices muy bien, en general, aquellos presuntos tripulantes de presuntos aparatos extraterrestres, siempre que han contactado de una forma más o menos directa, han representado el papel de gente pacífica, humanitaria, respetuosa, etcétera, 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 pero las abducciones indican todo lo contrario. Una falta de respeto por el libre albedrío, por la libertad y por el respeto a las personas, que contrasta muchísimo con el discurso de casi hippie, ¿no? De paz, hermanos, paz y amor en todos los planetas del universo. Es decir, claro, cuando el mensaje extraterrestre es respeto, amor, fraternidad, etcétera, etcétera, cuando te abducen, es decir, te secuestran contra tu voluntad y te hacen toda una serie de experimentos o chequeos médicos sin pedirte permiso, pues eso está muy lejos de la fraternidad, el respeto, el amor. No sé si me explico. Quiero decir, yo ahí veo una contradicción intrínseca que se me hace difícil de explicar. Pero sería explicable por lo que tú has dicho al principio, porque detrás de este fenómeno no solamente están los buenos, sino los malos, que son los de aquí. Vale. Es decir, que los de aquí no tienen la capacidad. Mira, cuando sería un factor a tener en cuenta para diferenciar qué abducción puede ser genuina de la que no. Próspera Muñoz, la que hablábamos, la mujer que hablábamos, que fue abducida en 1946 o 47, creo recordar, esta mujer lo primero que explica es que los seres que acceden a su casa le piden permiso y la invitan, le dicen que si quiere acompañarlos para ser estudiada. Betty Andreasson, que es otro de los grandísimos casos de abducción, le ocurre exactamente igual. Le piden permiso, ¿quieres venir con nosotros? Tenemos que hacerte un estudio, te proponemos que nos ayudes a estudiar a tu humanidad. Es decir, hay diferencias. Luego hay otros casos en los que el abducido prácticamente es empujado o raptado o medio obnubilado para ser metido en esta especie de laboratorio donde le realizan una serie de pruebas, las que sean. Hay gente que ha sufrido daños también. El caso del matrimonio Hill es paradigmático. El estrés que sufren ambos al ser abducidos pero ojo, al matrimonio Hill no los empujan, les invitan a que accedan a la nave y se sienten curiosidad, una curiosidad que les lleva a acceder allí. Pero casi obligados también puede, de alguna manera, estos seres en este caso pareciera que se aprovechan de una capacidad de anular la voluntad del individuo. Efectivamente. También se ve en muchos casos esto. Quiero recordarte que la señora Hill pregunta 300.000 veces dónde está su marido, qué le ha pasado a su marido, mientras su marido está siendo examinado en otra habitación. Sí. Y el nivel de estrés de aquella abducción, al menos tal como lo narran en la hipnosis. Las grabaciones, yo tengo las grabaciones de la sesión de hipnosis y la verdad es que sí, hay momentos en los que evidentemente había un sufrimiento. Hay un detalle curioso. Cuando se realizan estos estudios con determinados elementos que le introducen por la nariz, que le introducen por la oreja o por cualquier sitio o agujas, se produce dolor. Y todos los testigos dicen que les tocan la cabeza y parece que de alguna manera el dolor desaparece, la sensación de dolor desaparece. Pero se crea una situación desagradable que registra el cerebro y estos seres, cuando termina la abducción, le explican al implicado que tienen que bloquearle ese recuerdo por protección para su propia mente. Y se lo bloquean y muchos de ellos no lo recuerdan hasta muchísimos años después.
De ahí viene la sensación de tiempo perdido, que es lo que nos lleva al caso Tubi. También le ocurre a Betty Hill. Betty Hill siente que le ha ocurrido algo, pero no recuerdan exactamente qué. Y acaban unos años después yendo a ser hipnotizados no sé si por el psiquiatra que la atiende al principio o por un ayudante que es psicólogo. Betty Andreasson le pasa igual, se olvida durante 10 años. A los 10 años empieza a tener la sensación de que algo ha ocurrido. Y bueno, pues así muchísimos de ellos. Se dan muchas características similares en muchas de las abducciones, lo que nos lleva a pensar que no es un invento. Aunque haya testigos que lo puedan inventar, hay rasgos que nos hacen pensar que hay una realidad detrás. No, si está claro que existe. La pregunta siempre es ¿quién abduce? Sí, No claro. si existe la abducción, no. Que eso es evidente que existe, ¿no? Es quién abduce, ¿no? Sí. Es como la luz del cielo. Esa luz ¿Quién abduce y para qué? ¿Y para qué? Bueno, ¿para qué es evidente que ahí hay estudios biológicos y probablemente también psicológicos? Porque ahí es evidente que es fácil medir el nivel de estrés, el 40, 50, nivel 60 años buscando lo mismo y ya tendrían que tener las suficientes, no sé, pruebas de lo que están buscando. Sí, porque si fueran yo no la estoy de misma, acuerdo. si fueran los mismos, sí, pero tú date cuenta que llevamos años y años y años en las escuelas pasando diferente gente estudiando las mismas cosas. Claro, O sea que y no solo eso, no son las mismas personas y tienen la misma percepción tanto del dolor como de la ciencia. La gente de 1940 que la de 2021. Entonces, aparte, en cada época, no han cambiado mucho, ¿eh? hombre, de unido, lo que han cambiado. Es decir, yo en 1950 estaría muerto. ¿Me explico? Sí, Y estoy aquí, sí. ¿sabes? No, Es decir, que la no tiene nada que medicina ver. ha evolucionado mucho. Y claro, eso requiere constante investigación. No una investigación del año 50, sino una investigación constante. Y explicaría, al menos en parte de las abducciones, en la experimentación médica. Una experimentación médica evidentemente ilegal, pero ya sabemos que los laboratorios y otras empresas de la industria farmacéutica y médica no siempre actúan dentro de la legalidad, sino que alguien se acerque a África y pregunte, ¿no? Donde claro. muchas personas son utilizadas como conejillos de indias. Entonces, Paco nos ha enviado un audio de Miguel Ángel Pertierra. Miguel Ángel Pertierra es un investigador y además hace un programa de radio en Málaga, lo cual es La Rueda del Misterio. Y ahora escucharemos lo que nos dice y luego Paco nos explicará el estudio. Vale. Sí, ya está preparado. Lo escuchamos. ¿Qué os parece? venga, va, dale. Vale. El tema de la abducción de Ramón Guede en Tui, pues ocurrió cuando él tenía 11 años, o por lo menos eso refiere. Años después, en una circunstancia especial, le detona lo que se llama una agorafobia, un miedo al exterior. Está a 13 años, él ha contado en público, en distintos programas, en Cuarto Milenio, en Extraterrestre, esa situación. Y bueno, yo he investigado el caso, estuve con Pablo Villarrubia en el pueblo de Tui y tuve ocasión de realizarle una regresión. Siempre está la duda que lo que ocurre en una regresión. Evidentemente, la monitorización nos relata que él nos cuenta su verdad, lo que él ha sentido. De hecho, cuando él notaba una serie de seres desagradables, él que entendía como desagradable, la frecuencia cardíaca se le disparaba. Cuando él encontraba unos seres que eran más agradables, sobre todo un ser de cierta altitud, la frecuencia bajaba 25 puntos, lo cual es mucho para hacerlo de forma instantánea. Lo que sí es objetivo
aparte que esos recuerdos puedan o no ser reales, es que él sufría un proceso llamado agorafobia. Él lo ha contado, como digo, en público en múltiples ocasiones. Y la agorafobia es el miedo a los espacios abiertos. Este miedo a los espacios abiertos lo mantuvo 13 años anclado en su domicilio y no podía salir a más de 50 metros de su entorno. Imaginaros, 13 años a no más de 50 metros. Los médicos y todas sus actividades se corrían ahí y se relacionaban ahí. Después de la regresión, objetivamente desapareció literalmente esta agorafobia. Inmediatamente después de la regresión, tuvimos ocasión de desplazarnos a más de 1 kilómetro y al día siguiente incluso ir a 12 kilómetros de la ciudad de Tui, donde ocurrió todo el proceso. Claro, hay muchos casos quien dice que lo que se generan son pues recuerdos y fantasías que no son reales y que incluso el mismo hipnoterapeuta lo puede generar, evidentemente. El hipnoterapeuta puede inducir esos falsos recuerdos, incluso la persona tener esos falsos recuerdos. Pero evidentemente lo que hay que ver siempre en la hipnosis clínica, el resultado, qué es lo que ocurre, qué es lo que funciona, qué es lo que sucede en esta persona. Y esta persona, como digo, bajo mi entender, contaba su verdad. Su verdad, que su sistema nervioso, su sistema simpático, estimulaba su corazón. Cuando él sentía miedo y cuando sentía relajación, estimulaba la relajación. Se disminuía esa frecuencia cardíaca. Por lo cual, hay que decir que la hipnosis clínica, bien utilizada, es un medio de investigación y terapéutico muy interesante y muy práctico. Sí. Vale. Esto, Paco, ¿tú conoces este caso? Explícanos un poco. Sí, bueno, yo no estuve con ellos, pero lo conozco a través de Miguel Ángel Pertierra, con el que realizo un programa aquí en Málaga, La Rueda del Misterio. Bueno, pues él sí me ha contado que este caso tiene unas características que lo asemejan a otras abducciones que se consideran reales. Lo que ocurrió exactamente es que ellos, él y su tío, Juan Ramón Guede, y su tío regresan en un 127 en el año 89, van de vuelta después de un día de campo, pues van de vuelta a Tui. Y poco antes de llegar, muy poquito antes, ven una luz. Esta luz parece estar suspendida, una esfera allí rojiza, está suspendida en el aire, paran el coche y el chico, que tiene 11 años, se baja del coche y quiere acercarse a esta esfera, a ver qué es aquello. Su tío intenta detenerlo, pero no le hace caso y se ve envuelto en luz, y de repente él comenta que se ve ascendiendo, ve debajo el coche a su tío y se ve él mismo mirando hacia arriba, una cosa extrañísima. Y bueno, pues luego accede, como en tantos otros casos, accede a una zona iluminada que parece un laboratorio, donde hay seres pequeñitos, como de 1,30 m, pero uno de ellos es totalmente diferente, que es el que le transmite una sensación de tranquilidad absoluta. El típico nórdico, alto, de 2 metros, rubio, con el pelo ondulado, casi rizado, que bueno, pues le explica que lo calma, ¿no? Intenta calmarlo. Y bueno, pues el resto, todo esto parece que surgió más en la regresión o a raíz de regresiones, porque él olvidó completamente. Este caso lo olvidó por completo hasta que empezó a tener sensaciones y recuerdos, y le apareció cuando él se preocupa es cuando le aparece esta agorafobia que le lleva a no querer salir prácticamente. Hay una curiosidad, en el caso, el tío
no ha vuelto a hablar de este tema, ni ha querido entrevistarse con nadie para dar la más mínima opinión sobre el tema. Debió quedar bastante afectado. Cierto es que los que pasan estos casos sufren un trauma, ¿no? Porque de alguna forma cuando llega el momento para hablar se les dispara y, bueno, les sufren bastante. Sí, aquí... a ver si consigo que se me vea bien porque se está yendo la luz y me parece que estoy hasta desapareciendo yo, me están abduciendo. Sí, ya estás medio abducido, Paco. Sí. Bueno, aquí han intervenido lo que es psicólogos, psiquiatras, antropólogos y algunos se han pronunciado, han dicho, es real, o sea, lo que están diciendo, lo que explican ellos, es real. La han sufrido de verdad. Y lo que cuentan ni fabulan, ni mienten, ni nada. O sea, están personas sanas. Y bueno, lo que pasa que dicen esto, la pregunta es, ¿esto ha podido ocurrir dentro de su mente, dentro de una alteración de conciencia? O sea, estando en captando otras realidades, por ejemplo. Yo, si me permitís, volveré a mi ejemplo personal. A mí si me hicieran ahora mismo una regresión hipnótica y me llevasen al mes de noviembre del año pasado, el pobre psiquiatra fliparía en colores de las cosas que explicaría, de la realidad que yo vivía, que era una realidad absolutamente paralela e inexistente, pero son los únicos recuerdos que hay en mi cerebro. Yo lo que recuerdo son cosas que no existen. Yo lo que recuerdo son cosas que no existen, inventadas, o sea, las creó mi cerebro, porque estaba, ya os he dicho, de drogas para el dolor hasta las cejas, ¿no? Entonces, claro, la pregunta, yo no dudo de que el testigo explica algo que su cerebro ve como cierto. Aquí la pregunta es si realmente fue una experiencia vivida o una creación de su cerebro inducido por las drogas o por lo que sea. Es que no sabemos, porque claro, los testigos recuerdan lo que recuerdan, aún bajo hipnosis. Y no sabemos si hay alguna parte de ese recuerdo que ni siquiera bajo hipnosis sale. No sabemos si de alguna manera pueden haber sido drogados por una droga muy potente que trastoca la realidad de su cerebro. Es decir, yo no pondría nunca en duda el recuerdo que manifiesta el testigo bajo hipnosis, porque seguramente en su mente es eso lo que pasó, y la pregunta es si su mente refleja lo que realmente pasó, que son cosas distintas. Es decir, cuando el individuo revive aquello que su cerebro tiene grabado, evidentemente sus constantes vitales cambian, sube su pulso, etcétera, etcétera, porque está reviviendo algo desagradable. Ahora, ese algo desagradable ha sido encubierto por una realidad paralela porque su cerebro lo está protegiendo, que era lo que me pasaba a mí, que mi cerebro creaba una realidad paralela para protegerme del dolor y de la situación en la que estaba viviendo en el hospital. Porque yo os aseguro que lo que yo recuerdo no lo podría haber vivido de ninguna manera. O sea, es una realidad inexistente. Entonces, claro, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. No olvidemos que cuando el cerebro, lo que dice Xavi, cuando el cerebro sufre, desconecta. O no, o se inventa algo para proteger. En mi caso se inventaba una realidad que no existía para protegerme de la realidad que estaba viviendo. Sí, esto es conocido. Claro, mira, esto es un efecto muy bien conocido. Se llama, bueno, son endorfinas, se produce un torrente de endorfinas que se produce también momentos antes de la muerte. Los entrenamientos que hacen los astronautas y los aviadores americanos tienen una especie, lo habréis visto todos, una especie de brazo que los acelera dando círculos hasta que pierden el conocimiento. Bueno, pues muchos de ellos, hay por ahí un estudio realizado que pretendía asociar las experiencias cercanas a la muerte con esto que estamos diciendo.
Cuando el cerebro sufre, efectivamente tiene un mecanismo que dispara un torrente de endorfinas que hace a cada uno vivir experiencias que no existen o crear un pequeño paraíso momentáneo para evitar ese sufrimiento. Los aviadores, los astronautas refieren estas cosas, que antes de perder, cuando su cerebro tenía tanta tensión debido a la aceleración que genera tanta fuerza G sobre el cuerpo, la sangre se va acumulando en la cabeza, llega uno a ver de color rojo y a tener, bueno, pues el cerebro en ese momento, algunos de ellos los disparaba, les hacía creer o los transportaba a cuando eran pequeños, referían a algunos de ellos, me he visto de pequeño en el máximo de sufrimiento, me he desconectado y lo que me he visto es de pequeño en la feria comiendo algodón de azúcar. Cosas así, ¿no? Entonces, efectivamente, puede ser todo o muchos de estos casos una tensión que ha generado que nuestro cerebro se disocie o cree un paraíso momentáneo o un decorado momentáneo donde está viviendo algo que realmente no está viviendo. Sería una vía de explicación también, alguno de los casos, supongo. Debo advertirte, te advierto que en mi caso no era un paraíso, ¿eh? No. Era horrible. Entonces tú tienes tendencias masoquistas. O peor. Tenemos 5 minutos y me gustaría, antes de finalizar, que concluyéramos. Pero antes, en la regresión hipnótica, cuando el consciente es anulado, que entra el inconsciente o el subconsciente a escena, ahí dicen que hay recuerdos, que hay fantasías, que hay sueños. Por lo tanto, allí no ha almacenado nada objetivo de lo que haya pasado, según algunos. Es que nuestro cerebro en realidad no es objetivo. ¿Por qué? Ya lo hemos comentado muchas veces. Nuestros ojos se han adaptado para ver unas cosas y no ver otras. Nuestros oídos se han adaptado para oír unas cosas y no oír otras. Y nuestro tacto se ha adaptado para notar unas cosas y no notar otras. Os pondré un ejemplo. Si una persona, cuando nace, hasta los 10 años no le pones ropa, en el momento en que le pongas ropa, la ropa le va a provocar una gran irritación en la piel. Porque la piel va a rechazar ese roce constante con la ropa. Pero como que desde pequeños nos ponen ropa, pues la ropa no nos molesta, ¿no? Entonces, nuestro cerebro nunca es objetivo, siempre es subjetivo. Cuando soñamos cosas a veces que parecen realidades de mundos paralelos, ¿no? No siempre soñamos cosas factibles en el mundo real y estamos simplemente durmiendo. Tú imagínate cuando estamos medio dormidos y sometidos a un gran estrés, lo que nuestro cerebro nos puede crear. Hasta que no lo vives, no eres capaz de imaginártelo. Por tanto, yo para concluir diría dos cosas. Uno, que ni hemos de dar todos los casos por malos, ni hemos de dar todos los casos por buenos. Hemos de colocar un gran interrogante en todos los casos y en aquellos que sea posible, investigar tanto como se pueda. Y un apunte final sobre el fenómeno OVNI en general, algo que hemos comentado de pasado, que ha comentado Paco de pasada. Yo no me creo, ni por un momento, que grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o la China se gasten las cantidades insultantes de dinero que se han gastado en investigar el fenómeno OVNI si este no existiera. Se me podrá decir que piensan estas grandes potencias que sospechan que el fenómeno OVNI es la otra gran potencia. Y eso sería explicable en investigaciones de los años 50 como el proyecto Libro Azul, etcétera, que dices, bueno, no tenían otros medios. Pero hoy en día, cualquiera de los satélites que tienen estas grandes potencias podría detectar si estas naves que van y vienen y nadie puede parar proceden de la China y van a Estados Unidos, o proceden de Rusia y van a Estados Unidos, o proceden de Estados Unidos y van a la China o a la Rusia. Y por lo tanto no necesitarían gastarse esas millonadas insultantes de dinero que se gastan en secreto para investigar el fenómeno OVNI. Si no existiera, no necesitarían gastarse ni un euro.
Y yo con esto ya no os machaco más el cerebro, no sea cosa que vuestro cerebro se desconecte. Vamos, Paco, concluimos. Pues sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y añadiría que cuando te acercas a estos tipos, a esta fenomenología sin prejuicios y queriendo de verdad estudiar asépticamente, te das cuenta de que hay detalles, de que hay restos, tanto en abducciones como en avistamientos, encuentros cercanos. Hay multitud, miles en todo el mundo, donde ¿qué hacemos con los restos que han quedado, con las huellas? ¿Qué hacemos con los decorados que nos insisten los testigos, en el caso de los abducidos, que sin conocerse, que sin saber nada, porque mira, si hay una superpotencia que tiene una empresa o algunos militares realizando determinado tipo de secuestros para análisis o lo que sea, ¿por qué utilizar seres pequeños de 1,30 m junto a seres de 2,50 m o 2,40 m, se han llegado a decir hasta 3 metros, rubios? ¿Por qué meter a gente así en esos decorados? Eso requiere un esfuerzo bastante grande, aunque podría explicarse como parte de ridiculizar el tema o de que la gente cuente cosas grotescas que oculten y enturbien el tema. Pero en general diría que necesitamos acercarnos tranquilamente, sin prejuicios y sin complejos a este tipo de fenómenos, porque pueden ser mucho más trascendentes de lo que nos están contando. Hay una realidad detrás que nos puede llevar a descubrir lo que tanto ansiamos, que no estamos solos. Y además, un añadido importantísimo, que esa otra gente que está más evolucionada que nosotros también lo está en el bien y no son agresivos, como concluía el informe Cometa. Son reales, están aquí, nos estudian y no son agresivos. Si lo fueran, con la tecnología que tienen, nos habrían exterminado ya o nos habrían llevado a campos de concentración para estudiarnos sin ningún miramiento. Y bueno, pues lo demás yo creo que ya lo hemos dicho en este y en otros programas. Muy bien. Esto, amigos, vamos a ir terminando. Espero que nuestros oyentes hayan sacado conclusiones. Si no, pues oye, Paco y Xavi, continuaremos investigando y intentaremos llevar las posibles investigaciones aquí al programa de Enigmas de Casa Nostra. Gracias, amigos. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Gracias. Un abrazo. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Una abraçada. Molt bé, perfecte. Aturat, això. Després del dia 10 més normalment. Xavi. Ya está. Ya... Dime, Paco. No te veo. ¿Qué era lo que me decías del WhatsApp o no sé qué? Te envié un archivo por WhatsApp y también te lo envié por Signal. Ajá. Pero he estado mirando y no salen las marquitas de haberlo visto. No, porque ya te digo, utilizo poco y he tenido una serie de problemas con las compañías de telecomunicaciones que todavía estoy esperando a que me solucionen. Y llevo más de un mes. ¿No tengo el WhatsApp ni nada? Bueno, no lo utilizo mucho porque tengo que configurarlo en el teléfono nuevo y pues un día por otro ahí lo tengo pendiente. Pues macho, haz un esfuercito, va. Tendré que recuperar todas las conversaciones. ¿Qué era? ¿Algo importante o divertido? Un PDF, aquel libro que te dije que tenía medias. Pues leche, hostia, qué privilegio. Me comparte algo que está sin registrar, puedo registrarlo yo y firmarlo. Y sin acabar. Bueno, yo te lo acabo. Y además en catalán, o sea que tendrás que hacer un esfuerzo lingüístico. Nada, si hay traductores, hombre. Le da al botón y punto, pum. Vale. Bueno, tú intenta ver si lo puedes recuperar y si no te lo vuelvo a enviar. Amigos. De acuerdo. Gracias. Próxima. Nada. Josep, un abrazo. Encara està gravant el vídeo, espera. Hasta luego.